Si querés, Facundo, anda pasando, lo vamos charlando y después se suma el gobernador electo Ignacio Torres, me parece. Bueno, ahora sí, como lo prometimos, el gobernador electo participando de estas jornadas de economías regionales, bueno, de un tema tan importante, ¿no? La economía de nuestra provincia. Hemos discutido, Ignacio, sobre la diferente matriz productiva, ¿no? En nuestra provincia, el sector ganadero, el sector de transición energética, los vinos, bueno, economías incipientes, bueno, muchísimas cosas que tienen que dar. Vos en algún momento dijiste, el país necesariamente tiene que mirar para la Patagonia. Así que esa fue tu definición. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que yo creo que la agenda que viene va a tener mucho que ver con las economías regionales, va a tener mucho que ver con el dilema que seguimos teniendo. Parece que estamos dando una discusión arcaica de hace 200 años, que somos un país federal, que somos un país unitario, pero la realidad es que nuestra matriz fiscal, además de regresiva y distorsiva, es centralista, y creo que me chanta un poco con la incertidumbre que tenemos a nivel nacional, muy cerquita de las elecciones. El hecho de que esté todo tan atomizado no es necesariamente malo. Yo creo que las instituciones, gane quien gane a nivel nacional, van a fortalecerse. Yo creo que el Congreso va a tener un rol central porque nadie va a tener quórum propio. En la Cámara Alta, las provincias valemos todo lo mismo, así seamos el 1% a nivel demográfico o seamos provincia de Buenos Aires. Y para dar esa discusión nosotros tomamos una decisión que es, independientemente de los colores partidarios, conformamos una liga de gobernadores patagónicos que defendemos básicamente nuestros recursos. La Constitución es clara, dice que los recursos son de las provincias y la mitad de las divisas que se están dilapidando sistemáticamente, la mitad de las exportaciones salen de la Patagonia. Y el dilema que planteamos es el de siempre, ¿no? ¿Por qué Chubut, yendo a nuestro caso, aporta 100 y recibe apenas 46? ¿Por qué nosotros terminamos subsidiando el transporte en provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en Capital Federal? ¿Por qué, siendo el motor energético de la Argentina, pagamos el doble de tarifas que paga Puerto Madero, que es donde vive el 0,001% de la población más rica de la Argentina? Entonces, todas esas discusiones se van a dar necesariamente. Yo tuve la posibilidad de estar en el debate presidencial y escucarlo a Schiaretti, que todo el mundo decía, Schiaretti va a sacar 2 puntos. Schiaretti triplicó los votos que pensaban que iba a sacar, y lo triplicó, y hoy es de los dirigentes con mejor imagen, porque no hizo más que hablar de la Argentina productiva, no hizo más que reivindicar al interior de la Argentina y salir de ese esquema macrocefálico en su centro con extremidades raquíticas a lo largo y ancho de la Argentina. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un desafío muy importante. Nuestros representantes en el Congreso también lo van a tener, y en definitiva sentido común. Para mí fue un hecho político histórico que hayamos podido tener un evento en Ramón Santo, en el límite entre Chubut y Santa Cruz, con más de 25.000 familias, trabajadores petroleros y de otros rubros, reclamando lo mismo, siendo gobernadores de distintos espacios políticos, pero poniendo la bandera regional por sobre la de cualquier partido. Chubut tiene muchas
muchos condicionantes, muchos cuellos de botella que no nos hacen crecer. Por ejemplo, tenemos el primer stock ovino, hay una ley ahora de sostenibilidad ovina. Yo hablaba hace poco con algunos referentes del sector que me decían, bueno, ¿cómo vamos a fondear la ley? Yo en un momento le digo, mirá, si a vos te pagan por la lana lo que vale, necesitas subsidios, necesitas, esto mismo se lo planteamos a todos los sectores. Las provincias exportadoras, con esta brecha cambiaria histórica, nunca hubo tanto desfasaje, nos parte al medio. Después está la otra discusión que tiene que ver con un tercio de nuestros recursos de las arcas provinciales, que son las regalías que hoy se están liquidando a dólar oficial, pero el petróleo se está exportando a dólar exportador. Entonces, ¿por qué la provincia no judicializa eso? Ahora hay una medida que no voy a entrar en la discusión si está bien o está mal. Yo creo que el salario no es ganancia, pero esa discusión se tiene que dar en un marco de quién compensa o de dónde sale esa plata. A nosotros nos cuesta una masa salarial en beneficio de 800.000 trabajadores, pero perjudicando a las policías provinciales, a los trabajadores de la salud de las provincias, a los trabajadores de la educación de las provincias. O sea, a nosotros nos cuesta una masa salarial. ¿Por qué no judicializamos eso? Tenemos asimetrías en materia coparticipable muy profundas de mucho tiempo, con una deuda histórica del 96 que se debería haber tratado, una ley de coparticipación federal que no se trató. Bueno, ¿por qué no judicializamos eso? De todas esas deudas históricas que no se avanza por sumisión al Estado Nacional, sea quien sea, nosotros la vamos a dar en un marco regional, no político partidario. Hoy salió una nota en La Nación también, en ese sentido. Es muy fácil hacer política con la plata de las provincias, pero creo que si no paramos la pelota y nos damos cuenta que no es una discusión de Milei contra Massa, sino que tenemos que dar una discusión de qué modelo verdaderamente de país queremos y ser plenamente conscientes de la autonomía que tenemos como provincia y de la fuerza que vamos a tener y del músculo parlamentario que vamos a tener. Creo que hay un momento bisagra, hay un cambio de régimen y es el momento del federalismo. Es el momento de reivindicar esto. Y te digo una cosa más. Hace más de 100 años que nosotros estamos aportando muchísimo a la República Argentina. Y cuando uno ve y hace un análisis un poquito más sofisticado, todas las obras que AISA hizo en el famoso AMBA, ¿no? Que hablan del AMBA como una entelequia, como una cosa. Bueno, el AMBA es provincia de Buenos Aires, parte del conurbano, capital federal. Obras faraónicas, y nosotros, no sé cuántos de ustedes miraron por la ventana cuando vuelan a Comodoro, una ciudad agujereada, es un queso gruyère, con todo ese pasivo ambiental, con todo lo que le dio esa ciudad a la Argentina, tiene serios problemas de agua. Entonces, yo creo que en esa discusión, más allá de los problemas coyunturales que vamos a tener, problemas financieros muy profundos, recién venimos de una reunión con el sindicato docente, con ATEX, y pusimos arriba de la mesa un montón de cosas que no se saben. Porque acá se habla de la deuda con el BOCADE, pero no se sabe muchas veces que hay una deuda con el fondo fiduciario muy importante, no se sabe cuál es la deuda con ANSES. Entonces, toda esa ingeniería financiera coyuntural que nosotros necesitamos desactivar para poder cumplir con lo mínimo indispensable que un Estado tiene que cumplir, no puede sacarnos de eje de lo importante que es dar la pelea más grande que hay que dar, que es de una agenda de desarrollo que sea verdaderamente federal. Ahora, en esa agenda federal, le pregunto a los dos, también amplío la pregunta a Facundo, dentro del federalismo, ingresa el tema de la coparticipación, Nacho. Vos decías la estrategia judicial, ¿por qué no se va a la justicia? Y agregaste, hacerlo regionalmente. ¿Esa es la intención? Digo, a través del bloque patagónico ir a la justicia por una serie de reclamos que hay pendientes. Esa es la intención. De hecho, hay un equipo de abogados trabajando. En nuestro caso también está Gustavo Mena
trabajando en esa mesa, viendo un montón de jurisprudencia que nos da la razón, y yo soy más que optimista. Después está el tema de cobrarlo, ¿no? Porque la Corte te puede decir, sí, Chubut tiene razón y te pagan con bonos raros que no va a cobrar nunca. Bueno, esa es otra discusión. Pero para nosotros, simbólicamente, poder, después de tanto tiempo, dar esa pelea y ganarla, creo que es una reivindicación necesaria y hasta generacionalmente se puede hacer. La verdad que con Claudio Vidal o con Alberto en Río Negro, incluso con Rolo Figueroa, que tuvimos esta semana en un encuentro hablando de cuencas maduras, que esa es otra discusión también que nos lleva a pensar también en distintos temas, ¿no? En medio de una transición energética y del crecimiento exponencial que está teniendo Vaca Muerta, ¿dónde quedan calzadas en esa agenda de desarrollo las cuencas maduras? Y esa es una discusión que se está dando ahora de mala manera, improvisada y a los ponchazos, pero va a ser una discusión que seguramente se va a dar en los primeros meses que vienen. Claro, porque hay un proyecto en el Congreso, justamente se elevó por el tema de la cuenca madura, por la cuenca Golfo San Jorge, y ahí nace también un problema, me parece, Nacho, que incluso creo que los equipos económicos lo fueron ampliando. Tiene que ver con las regalías petroleras, o por lo menos la producción en la cuenca del Golfo San Jorge, que va en descenso, y las regalías son una parte importante de esa recaudación que necesita la provincia de Chubut para administrarse. Sí, y también es el huevo y la gallina, porque cuando empezamos a ver que para exportar tenemos que importar insumos y no tenemos acceso a divisas para importar insumos y por eso no podemos exportar y generar más divisas, la verdad que es surrealista muchas veces pensar cómo nos boicoteamos sistemáticamente cuando, siendo una cuenca madura, tenemos un potencial enorme incluso para reactivar áreas que hoy están frenadas, porque en el volumen de inversión, por ejemplo, de YPF, se está priorizando 90-10 Vaca Muerta, pero esas áreas hay un montón de empresas que podrían ir tranquilamente a operarlas y eso genera más laburo, genera más regalías, genera más divisas. Entonces, ahí es donde hay que ser inteligente, hay que tener sentido común y ver a YPF como un aliado. Cuando se habla de soberanía energética como una premisa pomposa, soberanía energética no es que haya desabastecimiento. Soberanía energética es ser una plaza amigable para que hayan cada vez más inversiones, de esa manera no tengamos desabastecimiento de combustible y poder generar laburo y ir hacia la normalidad. Y la normalidad muchas veces tiene que ver con sincerar la economía. Van a buscar la refinería. Cuando vos hablas de soberanía, mucho se habla de esto, ¿no? De la refinería que le falta, por ejemplo, a Comodoro Rivadavia, siendo 100 años productora de hidrocarburos, y se tiene que ir a Plaza Winkle a refinar justamente ese petróleo que sale de aquí de Chubut. Mirá, yo lo hablé con alguna operadora y me dice, mirá Nacho, es muy raro ver en el mundo que haya una refinería lejos de los grandes centros urbanos, por un tema de costo de logística. Obligar a tener una refinería, por ejemplo, que provea combustible al Norte Grande en Comodoro, no tiene sentido. Lo que sí se puede plantear es una refinería para toda la Patagonia, Patagonia Sur, teniendo en cuenta los costos de logística. Y como son tan altos los costos de logística, algo que se va a plantear y que para nuestras economías regionales va a ser muy importante, son las vías marítimas de cabotaje. Eso a nosotros nos va a hacer mucho más competitivos. Y esto no tiene que ver ni con la macro, ni con la falta de dólares, esto tiene que ver con cuestiones nuestras, provinciales, que tenemos puertos muy caros, puertos sucios, y que tenemos la responsabilidad también de ordenar hacia adentro. Y ese ordenamiento se da a nivel sectorial, con los gremios en la mesa, con las empresas arriba de la mesa, y discutiendo por qué el costo operativo de descargar en Chubut es 3 veces más caro que descargar en Mar del Plata. Yo apuntaría a eso más que obligar a hacer algo que sea antieconómico y que nos termine quedando un elefante blanco como tantos ejemplos tenemos en la provincia. Bueno, el costo de las tarifas, ¿no? de energía, tantas veces se habló del tema de Camesa, cooperativas endeudadas,
lo que sale en Capital Federal y lo que sale aquí en Chubut, entre Leu, Comodoro, Puerto Madryn, Rawson, la ciudad de Congá. Ni hablar del interior que no está en la red, ¿no? Que es un problema mayor. Ahí también hay dos discusiones. La macro, que tiene que ver con lo que comentaba recién, los costos del transporte de la energía, y puntualmente Camesa, que Camesa es un acreedor. Camesa no es el cuco que no, Camesa atenta contra. Camesa es un acreedor, y a los acreedores hay que pagarle. O sea, hay que partir de esta base. Nosotros tenemos un problema a nivel local. El poder concedente son los municipios con las cooperativas, pero desde provincia nosotros vamos a auditar muy fuerte las cooperativas. Tenemos cooperativas que funcionan muy bien y tenemos otra que es una trinchera de bandidos donde se roban todo, y ahí es donde está el crecimiento exponencial tarifario, donde hay usinas de ñoquis privados, digamos. ¿Auditar qué sería? Auditar sería, que está ahí. Auditar sería, a ver, tenés que mantener el tendido eléctrico. Perfecto. ¿Cuántas empresas tenés? 3. Bueno, el precio de mercado es este. ¿Por qué pagás 5 veces más por el mantenimiento del tendido eléctrico? ¿Por qué tenés 10 personas en el área prensa de la cooperativa cobrando 2 palos cada una? ¿Para qué? Para hacer gacetillas, tener 10 personas. Esas cosas son las que se tienen que terminar y se tienen que ordenar, y se tienen que ordenar con firmeza. Y esto nosotros lo hablamos con el sindicato de Fuerza, lo hablamos con las cooperativas y lo vamos a hacer. Y nadie tiene, esto no es perseguir a nadie, sino que las cooperativas que hagan las cosas bien va a estar perfecto, y las que hagan las cosas mal van a tener que rendir cuenta. Porque más allá que nosotros como provincia no seamos los que concesionamos, es una forma también de cuidar el bolsillo de todos los chubutenses. Y particularmente el caso de Trelew es uno de los que más me preocupa. ¿Pueden bajar las tarifas? Digo, así como están, porque, insisto con esto, hay una desigualdad con respecto a Capital Federal, como me podrá decir subsidios, pero bueno, es muy importante. Tiene que haber dos variables. Una tiene que ver con el impacto económico de una tarifa que es técnica. La tarifa no puede ser política, de hecho debería estar estandarizada la tarifa. Y ahí hay otro tema que provincia también puede ayudar, colaborar, y otro es la calidad del servicio, que haya inversiones reales, que las puedas tocar, que las veas, que los postes funcionen, que las luminarias sean LED, y no que todo siga igual y cada vez más caro. Le pregunto también a Facundo, sé que es un tema que sigue muy de cerca, el tema del equilibrio fiscal. Sé que en la próxima gestión, por lo menos esta es una premisa muy fuerte, Nacho, la de tener equilibrio fiscal. No gastar más de lo que se ingresa, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para lograr alcanzar eso en Chubut? Bueno, cuando los recursos además escasean, ¿no? Bueno, gracias Federico por la invitación y a los organizadores. Bien. Tema, más que equilibrio fiscal, hay un tema que es está atrás del equilibrio fiscal, que es el de la optimización del gasto. Fundamental, optimizar el gasto. ¿Qué es optimizar el gasto? ¿Es bajarlo, recortarlo? No. Tal vez sí, pero la optimización es como decimos en economía, es lo mejor de lo posible, ¿no? Vamos a ir a lo mejor de lo posible. ¿Y qué herramientas hay para optimizar el gasto? Un corte drástico, esa no es la herramienta más inteligente y no es la posible tampoco, ¿no? Optimizar el gasto público tiene que ver con lograr el equilibrio, y que el equilibrio sea sostenible además, ¿no? Porque sostenible hablamos, bueno, que en el tiempo se pueda sostener eso. Tiene que ver con dos cosas, con varias, pero hay dos muy importantes. Una es la transparencia de la información pública, la información económica, en la ejecución del gasto, en los ingresos, en los sistemas de licitaciones, de compras. Todo eso que tiene varios objetivos, ¿no? Uno es que se pueda optimizar el gasto, porque si la gente puede controlar la política, la gente, los periodistas, pueden controlar el uso del gasto,
ese es un incentivo a optimizar, a que se gaste bien, ¿no? El otro es que si hay transparencia, ¿sí? Si hay transparencia vamos a poder emitir algo que son los que no se está haciendo normalmente, los indicadores de gestión. Se habla mucho de los indicadores de gestión, pero ¿qué es un indicador de gestión? Bueno, el gasto que utilizamos, si gastamos 100 millones en algún programa, ¿cuáles son los resultados de eso? Eficiencia. Bueno, la eficiencia, pero bueno, ¿en qué se tradujo eso? El año pasado, el anterior, ¿no? Generalmente termina siendo por inercia muchas veces el gasto en diferentes programas, en diferentes proyectos, por inercia, bien, lo repetimos, y no podemos ver. Entonces, con más información no solo vamos a ver los ejecutores de la política económica y de cada condición, sino lo va a poder evaluar la sociedad. Y así se va a atender naturalmente, a optimizar el gasto. Cuando se optimiza el gasto vamos a ir a un sendero de equilibrio fiscal sostenible, que se logre de manera sostenida en el tiempo. En términos de coparticipación también te pregunto, Facundo, ¿cómo hay que manejarlo? Ahí Nacho hablaba, ¿no?, de esta cuestión histórica que tiene la provincia de Chubut, en algún momento fue al Congreso. ¿Cómo se tiene que manejar eso para que finalmente Chubut tenga lo que produce y reciba por lo que da? Sí. A ver, eso es importante para Chubut, pero es importante para todas las provincias. Es un problema. Es una disputa política también. Por eso, muy bien, decía recién el gobernador electo que es una agenda para trabajar en conjunto a las provincias, ¿no? Y la discusión, uno de los carriles por donde tiene que ir la discusión, el análisis y las soluciones, no es por coeficientes, porque es lo que se suele escuchar más, ¿no? ¿Cuánto le toca a Chubut? ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje no tiene salida hasta esta discusión? Decíamos durante mucho tiempo, porque si una provincia tiene un poquito más, está sacando a otra. Entonces ese camino, bueno, esa no es la discusión, ¿no? Porque justamente el problema se plantea como un problema de suma cero. Si hay una torta y si le damos a una provincia, la otra tiene menos. Pero esa no es que hay una torta y no es un problema de suma cero. El problema es qué parte de la torta distribuye la nación a las provincias. Cada vez menos. Y cada vez menos de manera a lo largo de los años. Recordemos que en el 94, la reforma del 94 decía que como máximo daba 2 años y como máximo en el 96 se tenía que volver a discutir la ley de coparticipación federal. Llevamos muchos años sin tener una nueva ley. Tenemos la del año 1988. Entonces, las vías son la distribución primaria, por ejemplo, es decir, cuánto nación y cuánto las provincias, esa primera distribución. ¿Sí? Y no solo eso, sino también es cómo se van haciendo esos regímenes especiales, porque se han ido haciendo, hay algo que se conoce como el laberinto de la coparticipación, no sé si lo han escuchado eso, es decir, se ha ido deformando tanto, han habido tantos parches a lo largo de estos 35 años que pasaron desde que sancionó la ley de coparticipación federal, que hay muchos parches, entonces muchos regímenes especiales, muchas cosas que han ido haciendo que las provincias reciban cada vez menos. Y eso genera más discrecionalidad, más posibilidades de discrecionalidad de naciones en las provincias. Si uno mira números como los de transferencias no automáticas, que es lo que está fuera de la coparticipación, o mira ATN, por ejemplo, Chubut sí ha estado siempre, y ahora también, ¿sí? muy relegada, está en último lugar en eso. Entonces, esa es la discusión, y además también los criterios de otra vía de discusión puede ser los criterios de los índices de coparticipación. Los índices son fijos. ¿Sí? Antes de la 23.548, de la ley actual de coparticipación federal, había otra ley, ¿sí? Entre medio no hubo leyes, pero la anterior era en base a criterios que no eran números fijos, ¿sí? No eran porcentajes fijos, sino que era una parte proporcional a la población, una parte proporcional a la brecha de desarrollo, una parte proporcional a la densidad poblacional, que se construye de esa manera y va variando, no es fijo, y se va adecuando a la realidad del país y de las provincias. Entonces, esas son un poco las vías técnicas
de encaminar el problema de la Constitución Federal. Sí, dejar avanzar un poquito más, Facundo, y hacerte una más, con respecto al manejo económico y sobre todo la situación de los municipios. Yo lo decía, probablemente en diciembre, a tu mes, estén varios municipios tocando la puerta, bueno, tu puerta, ¿no? Para solucionar situaciones muy complejas, ¿no? De las arcas, de llegar al día a día. Digo, ¿cómo se va a manejar toda esa situación que probablemente en diciembre sea, bueno, un cuello de botella, como dicen ustedes? Más allá de diciembre, lo que diciembre va a ser uno el problema, pero probablemente no es más importante, ¿no? Pero va a ser uno. Lo que hay que lograr es no generar incentivos para que aquella institución, en este caso los municipios o el que sea que se le presta o se le asiste financieramente, no tenga incentivos a seguir siempre pidiendo prestados, seguir siempre pidiendo asistencia de última instancia. Es como Argentina le pide al FMI cuando no hacen bien las cosas y si te lo presta y después te lo renegocias, y después lo pagás y después lo renegocias, ¿qué pasa? Tengo incentivos a seguir cumpliendo, a seguir portándome mal. Entonces, y en algún caso, ¿sí? ¿Qué hace el FMI, los otros organismos internacionales? Bueno, podemos monitorear las cuentas, alguna solución política, pero lo importante es solucionar las causas que generen eso. Si cada municipio que tiene problemas financieros va en una senda de ordenamiento de sus cuentas, Metas. de poder hacer algún programa de metas fiscales, ese es el camino de no seguir prestando y no dar incentivos a incumplir, a portarse mal financieramente. No es fácil siempre ser prestado. Ahí hay un tema que es importante también, que es un esquema colaborativo entre provincia y los municipios. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de renta, de ir hacia una agencia provincial, donde el vínculo con los municipios sea colaborativo también en materia de capacitación y simplificación tributaria, que los municipios tengan ventanilla única, poder hacer más ágiles los procesos, modernizar, digitalizar. Hay municipios que para hacer una habilitación comercial tarda 6 meses. En este contexto eso es una locura. Entonces, más allá de las metas fiscales, también están las metas de que el contribuyente gane tiempo. El tiempo es valiosísimo, que puedas ir al municipio, puedas con el celular agilizar un montón de trámites que hoy en algunos casos se siguen cosiendo expedientes y eso encarece todavía mucho más. Y yo creo que si bien van a haber casos específicos donde puede ser que sea necesario un aporte del Tesoro Provincial, siempre va a venir de la mano de una contraparte para simplificar y hacer la vida un poco más amigable al contribuyente. Agradeciendo la participación de ambos, déjame hacerte dos más, Nacho. Una tiene que ver con el instrumento que ya está en la legislatura, tiene que ver con el presupuesto provincial. Vos me dirás si se consensuó o no, si están los números ahí reflejados. Y la posibilidad de endeudamiento, ¿no? 200 millones de dólares creo que era el límite. Bueno, ¿cómo se explica esto? Digo, usar la deuda, ¿para qué se va a usar? Porque vos lo has dicho también, Chubut es una de las provincias más endeudadas, ¿no? Hoy, en la actualidad. Sí, bueno, el presupuesto va a haber seguramente el año que viene otro proyecto para reconducirlo, reasignar partidas. Hoy estamos en un momento, como decía recién, de mucha incertidumbre. Y después hubo algunas manifestaciones malintencionadas de nuevo endeudamiento, cuando en realidad lo que hay es una autorización de repago de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés canjear deuda o podés amortizar deuda vieja con deuda nueva en mejores condiciones. Eso no te aumenta el stock de deuda, te da más plazo, te hace más amigable los vencimientos. Entonces, hay que ser claros y concretos en esa cuestión, que a ver, más allá de lo técnico es sentido común. Nosotros tenemos, en la historia de la provincia, nunca hubo vencimientos tan grandes en una transición de gobierno. Nosotros nos calzan más de 70 millones de dólares en los primeros 3 meses.
donde tenemos que pagar aguinaldo, en un guarismo inflacionario muy importante, donde hay una deuda flotante muy importante. No sé, yo cuando lo escucho a Antonella decir a Nacho le dejamos una provincia impecable, Ordenar. la verdad que no es para polemizar, pero por lo menos digamos la verdad que no es un contexto fácil, son 6 meses difíciles y en esos 6 meses nosotros necesitamos la herramienta para poder ir, sentarnos y negociar. No es que ese proyecto se vota, la provincia tiene 200 millones más de dólares de deuda. No es así. Al contrario, es una refinanciación. Nosotros necesitamos armonizar los vencimientos porque necesitamos garantizar la salud, la educación, la seguridad. Y para eso estamos haciendo lo imposible. No se ve, no lo comunicamos, pero te puedo asegurar que nos reunimos con todos los fondos, algunos más amigables que otros. Hablamos hasta con Arabia Saudita por un fondo que en Córdoba, de manera muy generosa, Chiaretti nos brindó la posibilidad de conocerlo y vamos a estar en contacto con ellos también, porque son condiciones realmente muy buenas para poder acceder a crédito. Y hay que ser creativo en épocas difíciles. En este sentido el equipo económico la verdad está trabajando muy bien. Todos los días nos conectamos y vemos cuál es la realidad, porque es todo tan fluctuante que lo que hoy vemos que pueden ser tasas de mercado en un mes, después de las elecciones puede ser cualquier cosa. Hoy la deuda es una, capaz que en un mes se duplica porque hay una devaluación del doble del dólar oficial. Entonces, la proyección económica hoy es hacer futurología. Así que creo que hay que ser claro cuando hablamos. Y nosotros sí vamos a hacer un informe antes de asumir para que todos los chubutenses sepan cuál es la realidad de la provincia y que todos los chubutenses sepan también qué es lo que vamos a hacer, en qué plazo y cómo. Hablando de qué van a hacer, déjame hacerte la última, Nacho. Falta muy poco, un mes, para que asuman el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser la primera medida o esas primeras medidas que van a implementar desde que tomen el gobierno el 10 de diciembre? Bueno, la primera justamente es desactivar este quilombo, para decirlo en criollo, que no es menor, es insisto, el más grande que tuvo la provincia en su historia, financiero. Resolviendo esto, que lo vamos a resolver, tenemos un desafío enorme que tiene que ver con recuperar los días de clase. Por eso nos estamos adelantando en los tiempos, estamos analizando de manera minuciosa cómo se aplica esta quinta hora tan necesaria para poder recuperar algo de todo el tiempo que se perdió y después darle a los chicos una salida laboral, darle oportunidades. Y para eso, más allá de que tengan clases, es importante la calidad académica que le enseño. Hoy la alfabetización, que nosotros vamos a poner un fuerte hincapié en un programa de alfabetización, y lamentablemente cuando veamos la situación en la que estamos va a ser muy triste, pero tenemos que saber toda la verdad en dónde estamos parados hoy. También está la alfabetización digital. Hoy a un chico le enseñás a programar y en 6 meses es muy probable que tenga una salida laboral. La demanda está creciendo exponencialmente. Se va a medir la alfabetización, perdón. Sí, Va a haber un estudio, un relevamiento de en qué situación se encuentra la provincia. Totalmente. Y también ser estratégicos en qué herramientas le damos a los chicos. Ahora nos vamos a reunir con Menchi también para ver cómo podemos colaborar con la universidad San Juan Bosco también, capacitación docente. Esa es la obsesión nuestra, que va de la mano también de una discusión paritaria, porque la realidad es que los docentes ganan una miseria y es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a la media nacional y superarla? Bueno, cuando hablamos de austeridad fiscal hablamos de eso, ¿no? De gastar bien. Gastar bien. Esta legislatura está gastando mal, muy mal. Esta legislatura acomodó 15 personas ayer, que son parientes, amigos, amantes. Esto está mal. Entonces, si la legislatura nos hace paro, vamos a sesionar en un café acá en la esquina, pero no vamos a avalar que nos quieran meter por la ventana gente que no labura
por acuerdos que quieren que heredemos nosotros que no vamos a heredar, y con privilegios, ganando 20 veces más que un docente, cuando un docente rural tiene que hacer 20 kilómetros, ida y vuelta, para ir a enseñar a una localidad del interior, y pagando solamente el combustible casi pierde la mitad de su salario. Entonces, eso es equilibrar y eso es corregir asimetrías y eso es gastar bien. Por eso también lo vamos a anunciar antes de asumir cuál va a ser ese esquema de austeridad y quiénes se van a ajustar los cinturones para que podamos tener un esquema de recomposición salarial como corresponde, que las escuelas tengan calefacción, que las escuelas tengan gas y hay que decirlo sin ponerse colorado. Nacho, Facundo, gracias. Gracias por participar. No, por favor. Sí, ahora seguimos, falta un panel que tiene que ver con